para estar en condiciones de resolver lo siguiente. Nos vamos a pasar ahora al terreno de las evaluaciones. Vamos a ver, bueno, cómo se realizan algunas evaluaciones, en concreto evaluaciones que tienen que ver con la aptitud física, de eso estamos hablando, y en términos generales vamos primero a diferenciar conceptualmente lo que es la medición de lo que es la evaluación. Ustedes pueden ver allí claramente que la medición es el proceso que nos permite obtener la información. O sea que esto realmente cualquier persona con una instrucción, una indicación de ciertas consignas, puede, por ejemplo, medir. Le decimos, mira, hace un salto vertical o un salto en longitud y registrar la distancia que la persona alcanza y medir no tiene ninguna complicación más allá de esa condición. Pero la evaluación implica cómo usamos esa información que obtuvimos en la medición. La evaluación es el proceso que nos permite obtener la información, pero a la vez analizarla, relacionarla con datos que pueden ser individuales o del mismo grupo, tomar decisiones y volver a implementar esas decisiones. Entonces la evaluación es un proceso complejo que requiere de formación y de información y de búsqueda de esa información y de una preparación previa. ¿Y qué es lo que inicialmente buscamos? Primero, las herramientas que vamos a utilizar, que son los test. En el campo de la educación física, también lamentablemente una falencia que tenemos, estar vinculada a los test. Hay mucha confusión, aparecen muchas veces test que no son tales, que son simplemente pruebas de campo, pruebas observacionales, pero que no alcanzan la condición de test. Y cuando una prueba para evaluar no alcanza la condición de test, realmente no es tan precisa ni confiable como nosotros creemos o nos han hecho creer que así son. Entonces, ¿qué es conceptualmente un test? Es un procedimiento que está protocolizado, es decir, que está denominado, tiene un nombre el test, ese test me indica condiciones previas que se le exigen al alumno a la evaluación, me indica claramente cómo se inicia el test, me indica cómo se desarrolla el test, cuándo se termina el test, y por supuesto que me indica cuál es la publicación original que explica los criterios de objetividad del test. Que esos criterios de objetividad son los que le dan la validación de instrumento científico. ¿Cuáles son los criterios de objetividad más importantes de un test? Pueden haber algunos otros más, pero los más importantes son los tres que aparecen aquí. Los test deben ser válidos, confiables y reproducibles. ¿Qué significa que un test es válido? Que la aplicación de ese test me garantiza que mide lo que dice medir. Me dirán, bueno, pero esto parece una estupidez. No, no lo es. Porque cuando vamos a usar una prueba de consumo máximo de oxígeno, para evaluar justamente el consumo de oxígeno, que es de lo que vamos a hablar ahora, ese test tiene que tener una validez. ¿Y cómo es el proceso de validación? Pues hay un estándar de medición que es el patrón medida, se llama Gold Standard o estándar de oro, que es la ergospirometría. Cuando a una persona se le analizan los gases respiratorios, el oxígeno que consume y que no vuelve a expulsar, en un circuito cerrado, que eso se llama ergospirómetro, eso me permite efectivamente, con la mayor precisión posible, decirme qué consumo de oxígeno está consumiendo, valga la redundancia, esa persona. Entonces, se hace primero una ergospirometría y luego se le aplica el test que quiero validar. Y se establece qué relación hay entre el dato del test y el dato de la ergospirometría. Cuanto más la relación más se acerque a 1, implica que ese test tiene una mayor validez. Esa es la forma en la que se evalúa la validez. La confiabilidad es la condición que me dice que un test puede ser replicado en distintos grupos y los resultados siguen siendo confiables. O sea, el mismo evaluador en distintos grupos. Y la reproductibilidad me indica que los evaluadores son distintos en cualquier grupo, en distintas partes del mundo, y el test es reproducible. Entonces, esas tres condiciones son elementales o indispensables
principalmente la primera, la de validez, para poder elegir una prueba. Yo cuando voy a elegir una prueba, ¿qué miro? Primero que sea un test, es decir, que haya un protocolo, un procedimiento descrito. Y ese procedimiento o ese test tiene un nombre y es muy claro en cómo se lleva adelante el protocolo, pero a la vez me expresa esa publicación cuál es la validez, cuál es la confiabilidad y cuál es la reproducibilidad. Entonces, esta es la primera cuestión. Elegir herramientas que sean válidas, confiables y reproducibles, es decir, que sean test y no sean pruebas que de boca en boca se van repitiendo y se dice, no, este test se hace así, pero el objetivo es este, otro me dice que el objetivo es otro. Todo eso lo expresa el protocolo y nosotros buscamos las pruebas en la web. Directamente a través de una búsqueda decimos, a ver estos test. Yo ahora les voy a referir justamente los que vamos a utilizar para el ejercicio práctico de ahora. Los test se asientan sobre pruebas. Es decir, hay test que se basan en pruebas directas y hay test que se basan en prueba indirecta. La prueba directa es cuando la variable que quiero medir estoy efectivamente midiéndola en el test. La ergospirometría es una prueba directa para consumo máximo de oxígeno. El test de una máxima repetición es una prueba directa para fuerza. ¿Por qué? Porque estoy evaluando directamente cuánta carga puedo mover una y no más de una vez. Entonces es una prueba directa. Y estoy midiendo cuánto salta vertical o cuánto salta horizontal una persona, estoy haciendo una prueba directa de la saltabilidad. Porque estoy midiendo directamente la variable que quiero medir. En cambio, nosotros para el consumo de oxígeno no tenemos disponibilidad, porque es costoso y por un montón de limitaciones más, de ergospirometría. Entonces, ¿qué hacemos? Pruebas indirectas. Pruebas que utilizan otra variable, que no es el análisis de gases respiratorios, pero a través de ecuaciones que han demostrado ser válidas en los protocolos, confiables y reproducibles, se puede estimar el consumo máximo de oxígeno. Esas son pruebas indirectas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Les voy a mostrar dos pruebas indirectas para evaluar el consumo máximo de oxígeno, que se pueden aplicar en el ámbito escolar y en cualquier ámbito con, digamos, requerimientos mínimos para llevarlas adelante. Entonces, que una prueba sea directa o indirecta es si la variable que estoy midiendo está siendo directamente valorada por el investigador o está siendo indirectamente, digamos, a través de otras variables estimada. Las pruebas son de campo o laboratorio en función del ámbito donde se desarrollan. Y cuando se habla de prueba de laboratorio, no se habla de una prueba en un consultorio médico y porque el evaluador tiene un estetoscopio colgando en el cuello y un guardapolvo blanco es una prueba de laboratorio. De ninguna manera. La prueba es de laboratorio cuando las variables ambientales de temperatura, humedad relativa ambiente, presión parcial de oxígeno del lugar son controladas. Cuando esas variables ambientales no se pueden controlar, son pruebas de campo. Entonces, imagínense ustedes que están 5 personas alrededor de un evaluado que está haciendo una prueba ergométrica, de ninguna manera es una prueba de laboratorio. O a veces está mano a mano, el médico realizando una prueba ergométrica y el evaluado. Pero está en un consultorio muy pequeño, donde no hay siquiera ventilación, donde el techo es bajito, entonces las variables de humedad y temperatura no están controladas. Entonces la prueba es de campo de laboratorio en función del contexto en el que se realizan con control de esas variables ambientales de entorno que estoy mencionando. Y las pruebas son máximas y submáximas en la medida en que para terminar el protocolo, la variable exigida se lleva a su máximo esfuerzo. Si no es exigido el sujeto hasta su máxima expresión posible, la prueba es submáxima. O sea que podemos hacer una prueba directa de consumo de oxígeno, si tenemos la ergospirometría, y esa prueba puede ser directa, de campo, y también puede ser máximo o submáxima. Pero todas las combinaciones son posibles aquí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, elegir la prueba posible.
Si no tengo aparatología directa, para medir directamente voy a hacer indirectas. Las condiciones de laboratorio no las voy a tener, van a ser de campo siempre. Pero podemos elegir pruebas submáximas que son menos exigentes desde el punto de vista del compromiso psicofisiológico del alumno, y una prueba submáxima, el empeño volitivo, su voluntad que va a tener, posiblemente sea suficiente para hacer una prueba submáxima. Entonces ahora debemos preguntarnos, o más que preguntarnos, respondernos, ¿qué es el consumo máximo de oxígeno? Mañana lo vamos a trabajar un poco más a la mañana en teoría. Ahora simplemente vamos, para poder avanzar en el trabajo grupal, a conceptualizar el consumo máximo de oxígeno. Y nos vamos a quedar con este concepto, porque esto que está abajo lo vamos a explicar mañana. El alcance del consumo de oxígeno es otra película esa, otra parte de la película. Ahora simplemente vamos a decir que el consumo máximo de oxígeno es la máxima potencia, es decir, potencia siempre capacidad en la unidad de tiempo, es todo el oxígeno que el sujeto puede incorporar lo más rápido posible del aire ambiente, porque respiramos aire con oxígeno, transportarlo hasta el músculo y utilizarlo dentro de la mitocondria para resintetizar energía. Ese proceso de captación de aire que hace nuestro sistema respiratorio, ese proceso de transporte al sistema cardiovascular, ese transporte a través del sistema cardiovascular hasta el músculo, que el músculo lo capte y lo use, todos esos pasos forman parte del consumo máximo de oxígeno. Hoy hablábamos de METs a la mañana. Entonces, claro, una persona que tiene 10 MET versus una que tiene 15, claro que el que tiene 15 tiene más optimizado estos procesos, por eso puede captar más cantidad de oxígeno, extraerle el aire que está ventilando por minuto y llevarlo al músculo. O sea que es un indicador de eficiencia cardiorrespiratoria el consumo máximo de oxígeno. Ese consumo máximo de oxígeno se puede entender en este ejemplo real, práctico. La señorita que está de negro aquí con gorra se llama Ana, pesa 66 kilos, y la que está de celeste aquí se llama María y pesa 57 kilos. Claramente las dos tienen una estatura diferente, bueno, tienen algunas consideraciones. La edad es la misma de ambas y ambas son amigas y entrenan desde hace mucho tiempo con este señor que se llama Marcelo, que es su entrenador. Marcelo un día les hizo una prueba de consumo máximo de oxígeno para informarles cómo estaban, desde el punto de vista de su aptitud cardiorrespiratoria, y los resultados, o el resultado fue este, que el consumo de oxígeno absoluto para las dos fue igual, de 2 litros 600. Entonces vamos a entender qué es esto de consumo absoluto y consumo relativo. Ya sabemos qué es el consumo de oxígeno. Es la cantidad de oxígeno que puedo llevar hasta el músculo por minuto. Ahora, el consumo de oxígeno es absoluto cuando multiplicamos el oxígeno por todo el peso corporal. Es decir, no lo estamos discriminando por el peso. Aquí las dos tienen 2 litros 600, pero cuando dividimos 2.600 mililitros, que es lo mismo que decir 2 litros 600, si dividimos 2.600 por 66 en Ana y por 57 en María, convertimos al consumo de oxígeno absoluto en relativo. Y esto sí grábenselo porque lo van a usar ahora. Anótenselo en una hojita y lo subrayan. Consumo de oxígeno absoluto dividido peso corporal igual consumo de oxígeno relativo. Repito, absoluto dividido peso corporal relativo. Segunda consideración, si tengo el consumo de oxígeno relativo, lo multiplico por el peso corporal y lo convierto en absoluto. Repito todo. Consumo de oxígeno absoluto dividido peso corporal igual consumo de oxígeno relativo. Consumo de oxígeno relativo multiplicado por el peso corporal, consumo de oxígeno absoluto. O sea que ustedes van a hacer algún test, que son los que vamos a ver ahora, que les va a dar o el valor absoluto relativo según el test.
La mayoría de los test dan los consumos de oxígeno en valores relativos. La mayoría. Entonces, si yo lo tengo en consumo en valor relativo y me está pidiendo la solución del problema, me pide el absoluto, lo multiplico por el peso y ya lo convertí en absoluto. Pero si el test que hice me da el valor en absoluto, lo divido por el peso corporal y lo convierto en relativo. ¿Y para qué me sirve trabajar con estas dos unidades de absoluto y relativo? Para resolver lo que le pasó a Marcelo cuando evaluó a las dos y me dijo, mirá, las dos tienen el mismo consumo de oxígeno absoluto. ¿Qué les informo? Que están las dos iguales. Entonces ahí lo que le dije a Marcelo es que él había sido muy mal alumno. ¿Por qué? Porque si él hace esto, me dice aquí que el consumo máximo de oxígeno es la máxima potencia que tiene el organismo, etcétera, etcétera. O sea que aquella de las dos que puede llevar más oxígeno por minuto, está mejor. Y Marcelo me dice, claro, pero las dos me dio igual. No, no te dio igual. Porque estos 2 litros 600, Ana, cuando los reparte en 66 kilos, tiene un consumo relativo de 39,3. Por cada kilo de peso corporal, Ana tiene por minuto 39,3 mililitros. En cambio, María, para cada kilo de peso corporal, tiene 45,6. Entonces, ¿quién está mejor? María. No importa que pese menos. Lo que importa es que el consumo relativo es el indicador de rendimiento. Entonces, cuando tenemos un consumo relativo más alto en estas dos personas que tienen el mismo absoluto, la que está mejor es la que tiene más relativo, el mejor relativo. ¿Se entiende este concepto? Esto es numérico y es sencillo de comprender. Ahora van a ver, ustedes dicen, bueno, pero ¿de dónde sale el consumo de oxígeno? De una prueba que se les hace a las personas que ahora vamos a ver tipos de pruebas. Pero entonces, si entendemos esto, le vamos a agregar una tercera cosa. Y repito todo. Dije hace un ratito, absoluto dividido peso corporal igual relativo. Segundo, relativo por peso corporal absoluto. Y ahora agregamos la tercera cosa. Relativo dividido 3,5, que es un MET, igual MET máximos. O sea que cuando quiero saber cuántos MET máximos tiene Ana y María, divido 39,3 para Ana, divido 3,5 y ahí me van a dar los MET máximos. Divido 45,6 por 3,5, perdón, y me dan los MET máximos. Entonces yo con una prueba de consumo de oxígeno puedo saber tres cosas de mi alumno. ¿Qué consumo absoluto, qué consumo relativo tienen y cuáles son los MET máximos que son capaces de producir en una prueba de esfuerzo? Que, como dijimos, los test que vamos a usar son válidos, entonces un test protocolizado. Una prueba que me invento porque se me ocurre. Entonces, a partir de esto, vamos al primer test, que quiero que conozcan y que interpreten, porque ustedes ahora van a trabajar con un ejemplo práctico, que por supuesto los voy a ayudar. Ahí supongo que lo admitirán ustedes. Bueno, Pablo, ahí lo admití, ya está. Entonces, ustedes lo que deberían hacer es lo siguiente. Esta ecuación y la placa que sigue, háganle una fotito, así la tienen cuando trabajen en las salas. Una captura de pantalla. Después las clases se las paso todas. Lo que me importa es que ahora tengamos para el sustrato para el trabajo. Uno de los test posibles que vamos a utilizar es el que se conoce como test de 1,5 kilómetros de marcha. No es marcha atlética, es caminata rápida. Está entre comillas marcha porque es una caminata rápida. ¿Qué se le pide al alumno? Que camine lo más rápido que él pueda durante 1,5 kilómetros. Y se va a registrar el tiempo que tarda en caminar ese 1,5 kilómetros. Pero además del tiempo que tarda, se le va a registrar la frecuencia cardíaca cuando termina la prueba. No durante toda la prueba. Cuando él llegó al 1,5 kilómetros, ahí se registra la frecuencia cardíaca con la que él terminó el esfuerzo. Este test de 1,5 kilómetros de marcha es uno de los tantos test que, utilizando la caminata rápida, se evalúa el consumo de oxígeno de forma indirecta. Es un test submáximo, porque la variable no se llega hasta el máximo, no se agota el organismo, no llega a la frecuencia cardíaca máxima. Es un test indirecto, porque no estamos analizando los gases respiratorios, y es un test de campo, de acuerdo a lo que mencionábamos recién.
Este investigador que figura ahí, Klein, fue el primero que lo protocolizó, y que propuso esa ecuación. O sea que si suponiendo que Luis está haciendo el test de 1,5 kilómetros, Luis ya sabe que va a caminar 1,5 kilómetros lo más rápido posible, entiende en qué consiste la prueba, yo simplemente necesito tener un circuito con precisión medido en 1,5 kilómetros, puede ser una pista de atletismo, puede ser una vuelta a una plaza, puede ser un rectángulo, un perímetro, una cancha de cualquier deporte. El concepto es que le demos pautas muy claras. Si es un perímetro rectangular, una cancha, hay que controlar muy bien los giros. O sea, que camine siempre respetando la línea externa del campo de juego para tener bien medido el 1,5 kilómetros ahí. ¿Qué debemos saber? Que este test lo puede hacer cualquier persona que no tiene condición o aptitud física para correr. Aquellos que ya solo asumen que no, mira, para correr no estoy, para una prueba basada en la carrera no estoy, le planteamos este test. Pero debemos saber dos cosas. Una, que caminar rápido estresa mucho, sobrecarga mucho la zona del tibial anterior, la tibia, y los gemelos también. Entonces, en el acondicionamiento previo, vamos a preparar de manera especial esa zona. Va a ser mucha elongación de tibial anterior, mucha elongación de gemelos, movilidad articular de tobillo. Previendo eso. Segunda cosa, ¿qué se va a hacer en el acondicionamiento previo? Se lo va a hacer caminar rápido durante 4, 5, 6 minutos, hacer caminatas rápidas continuas, para asegurarse que el tibial anterior y el gemelo no se contracturan, que están bien acondicionados, y además para medirle la frecuencia cardíaca. Porque la frecuencia cardíaca con la caminata rápida de 3, 4, 5 minutos, entre 3 y 5 minutos, la frecuencia cardíaca tiene que alcanzar como mínimo el 75% de la máxima teórica. Es decir, por ahora, mañana lo vamos a corregir esto, aceptemos como máxima teórica 220 menos la edad. Entonces yo a Luis le diría, haz esa cuenta, Luis, 220 menos tu edad. Sacale a eso el 75%, es decir, el resultado, multiplicarlo por 0,75 y fíjate qué valor es. Y Luis me dice, me da 147. Pues bien, cuando hacemos el acondicionamiento previo, si estás por debajo de 147, no haces la prueba. Porque quiere decir que caminar rápido no te representa estrés cardiovascular mínimo en intensidad, recuerden lo que dijimos hoy, para poder hacer esa prueba de consumo de oxígeno. Y tienes que hacer un test más exigente. Esas son las únicas dos cosas que se tienen en cuenta para administrar el test. Una vez planteado esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya está el circuito, ya hizo el acondicionamiento previo, sale Luis a caminar lo más rápido posible el 1,5 kilómetros. Debe saber que no puede correr durante la prueba. Es un test de caminata. Le da para caminarlo muy rápido, que lo haga todo lo más rápido que pueda. Sale muy rápido caminando y en algún momento baja la intensidad, no pasa nada. Lo que no debe, ¿sí?, es detenerse ni correr. ¿Y entonces qué se registra cuando Luis termina? El tiempo que tardó, que está aquí, en este paréntesis. El tiempo se registra en minutos. Es decir, si Luis tardó 13 minutos 30, eso me da 13,5, porque 30 segundos es medio minuto. O sea, expresa en minutos, 13,5. Y una vez que tengo esto, vamos a suponer que tengo el tiempo y la frecuencia cardíaca que debo tomar al final. Con esos dos datos, tiempo y frecuencia cardíaca al final, solo después necesito datos personales. El peso corporal de Luis, la edad de Luis, y vamos a asumir que es varón. Entonces, si es varón va 1 aquí, si es mujer va 0. O sea que acá tenemos la ecuación para obtener el consumo máximo de oxígeno. El resultado de esta ecuación me va a expresar el consumo de oxígeno en valores relativos.
mililitros por kilo y por minuto. ¿Y por qué lo expresa en valores relativos? Porque dentro de la ecuación, miren lo que está incluido acá, el peso corporal. Entonces la ecuación me va a dar un resultado en valores relativos. Por ejemplo, me va a dar 42, tanto, 56, tanto, 35, tanto, 60, tanto. Entonces el consumo de oxígeno que voy a tener acá es el consumo de oxígeno relativo. O sea que cuando vaya a los problemas que voy a resolver ahora, si en el enunciado está el tiempo de caminata en el 1,5 kilómetros y están estos datos de frecuencia cardíaca y demás, aplico eso a esta ecuación y ya sé el consumo de oxígeno y puedo resolver lo que me está planteando la situación problema. Pero también dijimos que puede que esa prueba sea insuficiente, que necesite otro tipo de test. Ah, perdón, una cosa muy importante que no dije, mejor dicho, que omití. El test de 1,5 kilómetros no se usa ni con niños ni con adolescentes. Niños y adolescentes no deben hacer pruebas de marcha por la asimetría que tienen en la longitud de crecimiento de las piernas y del tronco, por ejemplo. Hasta que no llegan a los 18 años, que no se normaliza el crecimiento y el desarrollo, no se hace homogéneo, que no se termina, digamos, los test de marcha no se deben aplicar con niños y con jóvenes. Después, se puede aplicar en la mayoría de las personas que como indiqué, les genera estrés cardiovascular. Se ha hecho con mujeres durante el embarazo, que por supuesto tienen el alta médica o el apto médico para hacer ejercicio durante el embarazo. Se ha hecho con ancianos, que pueden hacer ejercicio cardiovascular sin supervisión médica directa, eso está claro. Se ha hecho con adultos desentrenados. Se ha hecho con personas con sobrepeso y con obesidad. Se hace con enfermos cardíacos. Es un test muy amigable y aplicable dentro de este contexto de esas consideraciones que todo protocolo tiene. Siempre el protocolo indica para quién está diseñado el test y para qué poblaciones no. Vamos ahora al otro test. Un test bien conocido para la educación física, que es el test de naveta. Un investigador que se llama Luke Leyer, que es canadiense, diseñó el test de naveta en el año 1988. Y él lo estudió por primera vez en niños de escuela primaria y jóvenes de la secundaria. En niños y jóvenes de primaria y secundaria. Estudió una muestra muy grande, una muestra casi de 7.000 alumnos de estos dos niveles, y ese test consiste en señalizar dos líneas paralelas, como se ve ahí el segmento en rojo, dos líneas paralelas, distante a 20 metros una de otra y enfrentadas, y un reproductor de sonido de una señal sonora amplifica un audio que marca un bip, una alarma que indica cuándo se corre y la intensidad a la que se corre, porque el sujeto sale cuando escucha el bip, corre hacia la línea de enfrente, pisa y gira sobre el mismo pie, hace un pivot, no hace una continuidad de la carrera, sino pisa y vuelve, y pisa y vuelve hacia la línea siguiente. Y esto lo hace permanentemente en una carrera de ir y volver al ritmo de la señal sonora. Es decir, sonó el bip para salir, cuando piso debe sonar el bip. Si no sonó el bip, indica que voy muy rápido. Entonces debo ajustar la velocidad de carrera. Pero no me quedo detenido ahí hasta que vuelva a sonar el bip. El primer estadio, que dura 1 minuto, se busca en el acondicionamiento previo la familiarización con el ritmo. Como se ponen muchos alumnos aquí, uno al lado de otro, es muy fácil de encontrar el ritmo y realmente sale enseguida. En el acondicionamiento previo lo usan. Entonces, cada carrera de ir y volver se mantiene una velocidad fija, la primera es de 8,5 kilómetros por hora, y esa velocidad fija se mantiene durante 1 minuto. Cuando termina ese minuto, sin parar, sin pausa, se pasa a una velocidad de 9 kilómetros por hora, luego 9,5 y así sucesivamente. Esta prueba es continua, progresiva y máxima. ¿Por qué es máxima?
porque termina cuando el alumno no puede sostener el ritmo impuesto. Se pueden cometer 2 fallos por estadio. Significa que el alumno puede perder el ritmo y pisar antes o después del VIP 2 veces dentro de un estadio. No pasa nada. Pero la tercera vez que pierde el VIP, el ritmo, perdón, en el mismo estadio, ahí queda, se lo saca de la prueba. Entonces, el criterio del tercer fallo es porque 2 pueden ser por distracción, por incoordinación. Pero 3 ya es que el sujeto está fatigado, entonces se anota el estadio previo final, que se completó. Esto es, si por ejemplo Soledad está en el estadio 7 y en el estadio tiene 2 fallos, y cuando está terminando, voy en la última acá, que ya termina el estadio, vuelve a cometer el tercer fallo, a Soledad se le registra el estadio 6, porque hizo 3 fallos y el estadio completo fue el anterior. Entonces, ese es el desarrollo de la prueba. ¿Y qué debemos saber de este desarrollo de la prueba? Esto que está aquí. Que tenemos una ecuación, que les pido ahora sí, que hagan también esta foto o captura de pantalla, en donde con esta ecuación tenemos, si el caso es un adulto, tiene más de 18 años, aquí tienen la ecuación para el estadio. Vamos a suponer que cualquiera de ustedes está haciendo el test. Y vamos a pensar que terminaron en 8 estadios. Si terminaron en 8 estadios, como tienen más de 18 años, voy a usar esta ecuación. ¿Y qué me pide esta ecuación? Que resuelva 5.857 por la velocidad del estadio. 8 estadios son 12 kilómetros. Entonces, 5.857 por 12. Ahí tengo resuelto este paréntesis. Y a eso le resto 19.458. ¿Y esto qué me da? El consumo máximo de oxígeno también relativo. O sea que el test de naveta, al igual que el test de kilómetro y medio, el resultado que me informa el test es consumo de oxígeno relativo. Pero les hice un ejemplo más complejo, porque es más adecuado para ustedes, no porque soy malo y quiero que trabajen más. Ustedes van a trabajar o van a aplicar esto en el ámbito escolar en su mayoría. Entonces ustedes dicen, ¿puedo tener alumnos de la primaria o de la secundaria? Bueno, la ecuación entre 6 y 18 años que se usa es distinta. Pero el concepto es el mismo, solo que la velocidad de estadio es lo que ya vimos que está aquí. Aquí están los estadios, fíjense que el test completo termina en 20, acá está el número de estadio y acá está la velocidad para ese estadio. Pero, ¿qué tenemos? El componente de edad. Podemos tener 2 niñas, una de 8 años, que llegó a 6 estadios, y podemos tener una niña de 14 o de 15, que también llegó a 6 estadios. Entonces, cuando se realiza eso, ¿qué es lo que hacemos? Si las dos realizaron 6 estadios, ¿cómo se hace? Porque la de 8 se supone que si llegó a 6 estadios, va a estar mejor que la de 14 o 15. Porque es más pequeña y llegó a más cantidad de rendimiento. Bueno, está el factor edad que lo corrige aquí. Entonces ustedes en esta ecuación hacen todos estos paréntesis y vean que aquí tienen 3.248 por la edad. Y en el último paréntesis, velocidad de estadio por edad. Está descrito acá en la ecuación, así que no van a tener problema. Pero el concepto entonces está en que ustedes, como ahora les voy a mostrar, van a tener una situación problema para la cual van a tener que o usar esta ecuación o usar la ecuación anterior según de lo que estemos hablando para poder realizar la prueba. ¿Estamos bien hasta acá? Espero que sí. Vamos a ver. Entonces, vuelvo a pedirles la última captura de pantalla que hagan. Esto es todo lo que vamos a hacer. Hoy solo vamos a hacer la 1 y la 2. Es decir, ahora, en grupos, en las salas, van a resolver estos 2 problemas. El 1 y el 2. Pero completitos.
Mañana vamos a resolver los otros dos que quedan, pero para resolver los otros dos que quedan mañana, necesitamos más información teórica con la que vamos a empezar la mañana. Yo a la mañana les voy a completar un poco más de información teórica, van a resolver esto y luego ponemos en común todo. Cosas que ahora pueden quedar medias flojas, que hay cosas que no las vamos entendiendo, no se preocupen, porque lo que tienen que hacer ahora es bien automático, bien mecánico. Usar las ecuaciones que vieron recién. Mañana las vamos a poder interpretar y contextualizar. Miren lo que plantea la ecuación 1, el problema 1 en realidad. Un señor que se llama Pablo, que tiene 62 años, que pesa 89 kilos y que caminó 1500 metros en 11 minutos 30. Ya está claro que hay que aplicar la ecuación de kilómetro y medio. Su frecuencia cardíaca final es de 167 latidos. Entonces, ¿qué tienen que hacer con este sujeto? Informar estas tres cosas. ¿Qué consumo relativo tiene? ¿Qué consumo absoluto tiene? ¿Y cuáles son los MET máximos? Las tres cosas que les marqué hace un ratito. Y luego la segunda situación. Están frente a tres jóvenes, 13, 15 y 18 años. Los tres hicieron el test de naveta. Los tres son de escuela secundaria. Hacen el test de naveta los tres. Y tienen 6, 4 y 10 estadios cada uno. Bueno, tienen que explicar qué consumo de oxígeno relativo, solo hay que informar por el relativo, tienen. No pueden informar sobre otro porque no tienen el peso corporal de los chicos. Entonces solamente van a tener que informar sobre el relativo. Mañana con estos datos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si eso que encontramos aquí está bien, regular o mal, de cara a hacer una valoración del dato. Hoy solamente es obtener el dato, medirlo. ¿Estamos hasta acá? Bueno, si estamos y si ya tienen esto capturado para que no se les pierda, yo dejo de compartir, vamos a las salas, llamemos los grupos, y yo los voy a dejar trabajar un ratito, unos 15, 20 minutos, y en 15 o 20 minutos, no más de 20 minutos, voy pasando por las salas, entrando y saliendo para ver si tienen alguna duda. Pero esos primeros 15 o 20 minutos, cuando aparezcan las dudas, contéstensela entre ustedes, traten de resolverla entre ustedes. No esperen a que aparezca para preguntarme. Lo que se trata es de que en grupo traten de resolverlo. Vamos a hacer esto hasta las 19, a las 19 en punto terminamos. Y ya mañana nos reencontramos para continuar. ¿Bien? Bueno, ya por favor, vamos a repartirlos en salas. Déjame a mí con la habilitado para poder entrar a las salas. Y vamos que es fácil lo que tienen que hacer, ¿eh? Y en grupo es más fácil todavía. Bueno, ahí parece que va bien. De paso vamos viendo quiénes están y quiénes no, porque el que no se une todavía no sé. Pero ya se van a ir uniendo todos.
Hola, ¿estamos unidos? Bueno, si ya No sé. están, comiencen, comiencen a trabajar en grupo en la sala y ya en un ratito voy pasando por las distintas salas. ¿Tienen las capturas de los problemitas? Si no las tienen van a estar complicados, ¿eh? Yo sí. Sí, yo también saqué la captura. Bueno, con que la tenga uno del grupo ya está bien. Lo que no llegué a alcanzar a sacar la captura de la... Ahí la comparto al grupo, Belén. Sí. Entonces van, la verdad que ahora después le voy a preguntar porque No, quizás tengo no la sé captura tengo la captura del problema, lo que no tengo es la captura anterior fórmula. sí, de la fórmula. No, la fórmula no. El otro, Cuando sí. Bueno, les voy a dar unos minutos y ya empiezo a pasar por las salas a ver. De todas formas, la sala, no está bien, la 3 no, quedaron todas más o menos equilibradas, todas tienen al menos, la 3 es la que está más floja, que tiene 2, pero más o menos estamos bien. Bueno, en un ratito empiezo a pasar. Por esta fase última, profe. Eso. Mm. Sí, sí.